Hoy voy a hablaros de la visión y el propósito de vida, de cómo trabajamos en la visión en nuestra vida como líderes. Hola Walter, gracias, ya os vais uniendo todos poco a poco. Gracias por estar aquí a todos, bienvenidos, bienvenidas a este canal. Gracias, soy Francisca Molina Ruiz, autora del libro Tu Tierra Prometida, con el prólogo de Laín García Calvo, Cómo pasar de ser llamado a elegido. La saga Serenarte el Alma habla de principios que son fundamentales a nivel espiritual, bíblicos, fundamentados, que yo no estoy compartiendo con esto religión, sino que la espiritualidad, el cambio desde adentro hacia afuera produce unos resultados diferentes a todos los niveles. La gente que trabaja y tiene empresas saben que para tener un buen negocio se necesita tener una espiritualidad y una mentalidad, que no, una visión, que esto es lo que yo ya os he preparado en la pizarra para que vayáis, si queréis, haciendo apuntes, porque los principios bíblicos que yo os voy a ir enseñando, que están en mis libros, también sirven como principios fundamentales para vuestra vida y para vuestro crecimiento a nivel espiritual y también para el crecimiento en vuestra empresa, a nivel social, familiar. Dios nos habla a través de la palabra, a través de la Biblia y de las Sagradas Escrituras, que es el libro más importante de la humanidad, la Biblia, el que más nos enseña a todos los niveles espiritual para saber cómo vivir nuestras vidas. Hay un versículo muy sabio que dice: un pueblo sin visión perecerá. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento bíblico es la justicia. La justicia es ley. Y la ley, lo primero que es, tanto sea bíblica en principios como la ley terrenal, sirve para que nuestras vidas vaya regida por un orden. ¿Por qué? Porque bajo ese orden vamos a encontrar resultados en nuestras vidas. Te enseño los principios bíblicos fundamentados en la hermenéutica, que es una asignatura que te enseña a estudiar la profundidad de las escrituras, no como una religión, sino como una forma, a través de la ley, de tener una cercanía más directa con Dios para encontrar resultados en tu vida personal, de la mano del libro más importante de la historia y del hombre más importante de la humanidad, que fue Jesucristo. En este caso, os voy a hablar sobre la visión del Antiguo Testamento basado en la historia de Moisés. La visión de lo que yo te voy a enseñar sirve tanto a nivel espiritual como, es verdad, a nivel empresario. Pero en la Biblia, en los principios bíblicos y fundamentados, significa que sin visión, es decir, a través de la ley, a través de la justicia de Dios, de sus principios, el pueblo perece. Es decir, nosotros, los que nos regimos por las leyes espirituales y de la Biblia, cuando no tenemos visión, aquí te he puesto que traducido visión en hebreo significa chazón, en hebreo significa visión, que es revelación, es un sueño. Son cuando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los profetas de la época entraban en una especie de éxtasis a través de la cual Dios les hablaba. También significa sueño, éxtasis, significa visión. Todo da a lo mismo, que es visión. Hay una diferencia muy grande entre las personas que sueñan, simplemente, las personas que sueñan se quedan en sueños, esperan a que suceda algo para cumplir lo que esperan. Las personas que tienen sueños esperan a ser ayudados. Dicen algún día llegará. Soñadores se quedan en la grada, se quedan de espectadores, pero nunca toman la acción porque no es su momento. O tienen miedo, o no toman la iniciativa, o no quieren gastarse el dinero suficiente, o tienen muchas objeciones mentales que les impiden ir a por el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuál es la diferencia entre visión y sueño? Visión en la Biblia es mucho más profundo, porque visión significa chazón en hebreo, que es revelación. No hablamos de que tú tengas un sueño y vayas a por él. La gente que hemos creído en Dios, que tenemos la revelación de las Escrituras y la revelación a través de Cristo, es que a través de la ley bíblica, a través de los principios, Dios nos revela cuáles son sus propósitos. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Y la palabra es un libro que sirve para economía, para emprendimiento, para empresas, para familia, para el amor, para las parejas. La palabra sirve para revelarte todo lo que necesitas a nivel de resultados en tu vida personal. Porque lo que trabaja en ti es la espiritualidad, se trabaja desde dentro hacia afuera, culminando a través del alma, que es el esquema que os hice. El espíritu es esto, el alma es lo que alberga el espíritu y el cuerpo somos nosotros. Al estar el espíritu lleno, entonces podemos hacia afuera
hacer que se sature nuestro entendimiento, por eso decía Pablo, renovaos a través de vuestro entendimiento, que es que empezamos hacia afuera a rebosar del conocimiento y del carácter que Dios quiere que tengamos a través de su palabra. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos rebosando y ya saturamos a través de los años, la práctica, el conocimiento, lo llevas a todos los niveles a tu vida, a nivel de pareja, a nivel de familia, de empresa, de trabajo, que empiezas a ver cómo los resultados en tu vida se materializan con bendiciones? Y entonces cuando dicen esa persona es creyente y te señalan y ven que tu vida funciona en un orden diferente, que no sé cómo lo hace, pero todo entre comillas le sale bien, porque en la vida vamos a tener dificultades y eso no nos lo va a poder evitar nadie, porque vivimos en una vida en la que existen las dificultades, siendo creyentes y sin ser creyentes, pero caminamos de una forma diferente, con fe. ¿Cómo inició en Moisés la visión de la liberación del pueblo de Israel? Este es el primer ejemplo que os quiero poner. ¿Cómo nace una visión? Es decir, tú quieres ser un visionario, pero no cualquier visionario. Estamos hablando de que aquí somos personas creyentes, de que eres una persona creyente y tú quieres hacer que tu visión forme parte de Dios, que forme parte de Dios. Y no trabajar solo. Tú quieres trabajar de la mano de Dios y tú quieres trabajar para Él, para que todos tus caminos sean bendecidos y para que encuentres una vida diferente, para no estar pues en tus propios logros, para no estar en tus propios méritos, para tener la ayuda y la fortaleza espiritual, para tener el conocimiento correcto, para que vosotros también podáis corroborar que lo que os digo es verdad y que podáis también buscar información, porque es una información valiosísima para vuestra vida. A mí me ha costado años de entendimiento, años de estudio bíblico, años de estudiar principios, me ha costado experiencia, y el poder revelaros esto a vosotros os va a quitar de muchos problemas, porque yo lo que enseño aquí a través de este canal es cómo llegar vosotros al éxito y cómo llegué yo a convertirme en la persona que soy hoy día después de haber tenido tantas dificultades en la vida. Entonces, para que podáis apreciar esto, os digo también que lo corroboréis, no solo en vuestra vida a través de las acciones, sino con todas las palabras que os estoy diciendo. Buscar en la genealogía griega la palabra visión, qué significa en hebreo chazón, y para que podáis luego comparar vosotros y aprender que lo que os estoy diciendo es real. José el soñador era prácticamente un adolescente cuando fue tirado al pozo por sus hermanos para que su padre se olvidara de él, porque tenían muchos celos de José. Entonces los hermanos que tenía empezaron a envidiarle, porque José el soñador comenzó a tener sueños y premoniciones, visiones. Esta es la palabra visión, ¿no? Cuando alguien es creyente y está en Dios, Dios le va revelando a través de sueños, a través de la palabra, a través de la ley. Y José el soñador tenía gracia. Él tenía esa bendición de Dios que le había dado, que a través de las visiones y de sus sueños se cumplían profecías. Su padre Jacob ya tuvo a muy avanzada edad José, y sus hermanos lo envidiaron tanto que lo tiraron al pozo. José desde ese pozo pidió ayuda sin resultado, pero llegó un mercader y lo cogió. Lo cogió como esclavo y lo vendió, lo llevó hasta Egipto y lo vendió. Era un hombre fiel a Dios, y él desde luego no iba a ser infiel con una mujer que quería acostarse con él, siéndole él infiel también a su jefe, que era en ese momento, ¿no? A su señor, era su jefe y era su señor, Potifar, que fue enviado a la cárcel. En la cárcel estuvo 2 años y pico, casi 3 años, pero él nunca dejó de orar, ¿no? Él nunca dejó de estar delante de Dios, él nunca dejó de tener la fe de que Dios lo iba a sacar de allí y que el Señor iba a escuchar sus oraciones. Pero como él seguía teniendo esta bendición de los sueños y la revelación de los sueños, que esto existe, es un don profético que Dios nos da que Dios da a las personas, que Dios nos da a las personas que hemos creído, nos da dones a través del Espíritu Santo. Lo puedes buscar también en la Biblia y es real. Cuando tú ya te has entregado y haces la entrega a Dios de tu vida, Dios te entrega una serie de dones espirituales, que entre los que están el don de la profecía. Pues José tenía este don. El que era en ese momento rey, gobernador, faraón de Egipto, lo mandó a llamar para que le revelara sus sueños, unos sueños que había tenido, unas pesadillas, en el que se veían 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las espigas. Entonces José le reveló los sueños. Bueno, a partir de aquí, voy a resumir, se convirtió en la mano derecha del faraón, cosa que consiguió
por parte de Dios que fuera y terminara siendo gobernador de Egipto. Una vez que José fue gobernador de Egipto, sucedió que en este tiempo, en esta bendición que él tuvo, cuando ya pasó el tiempo, murió los descendientes de Jacob, su familia, sus padres, murió también José. Egipto en ese tiempo José lo dejó en su máximo esplendor, porque fue uno de los administradores con más conocimiento y que llevó a cabo el desarrollo de Egipto en aquella época en pleno tiempo de crisis y en tiempo de flaqueza. Logró poner a Egipto en auge, en riqueza, a causa de saber administrar los bienes del faraón. Cuando José murió, aquí comienza la historia de Moisés. Según la historia, Ramsés estuvo gobernando también en ese tiempo, 400 años después de varias dinastías de otros faraones. A la dinastía que llegó Ramsés ya se habían olvidado del tiempo en el que José había sido el máximo esplendor de Egipto en aquel tiempo. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Israel, que son los descendientes y la familia de la tribu de Leví, que eran Jacob, de las 12 tribus de Abraham, el pueblo de Israel, y crecían en grandes masas. Y ordenaron, además, matar a los primogénitos y ahogarlos en el río Nilo, pero quiero que veáis cómo los planes de Dios son perfectos y los lleva a cabo siempre, y cómo la visión de Dios nunca perece, la visión que es la profecía, la revelación de lo que Dios tiene en ese tiempo, no perece jamás y lleva a cabo hasta el fin sus planes. Es que, ¿cómo pudiera ser que el faraón quisiera que todos los niños primogénitos murieran y que el mismo niño Moisés, a través, viajando del río Nilo, que pudo ser comido por un cocodrilo, pudo ser ahogado, se pudo haber caído de la canasta, pudo haber sido cogido por otra mujer o por otro hombre, incluso haber sido asesinado si lo hubieran visto en aquel tiempo quienes estaban asesinando a esos niños? Sin embargo, Moisés no solo no sufrió ningún mal, sino que su propia hija cogiera en brazos y adoptara al mismo libertador que años después, 80 años después, se convertiría en el propio libertador de Israel en Egipto. Un pueblo sin revelación, sin la revelación de Dios, sin la revelación de los propósitos, sin la revelación del por qué, porque Dios lo revela, sin la revelación de los principios que Dios quiere para tu vida, sin la revelación de todo el discernimiento que Él da a través del Espíritu Santo. Ya sabéis, muchos de vosotros os lo he contado, que cuando el hombre nace, el hombre es cuando el hombre nace, nace con un espíritu, una E en mayúscula. Pero cuando el hombre recibe a Dios, recibe un espíritu, que es con E mayúscula. Y este espíritu, que es la E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Porque lo ha recibido. Dice los versículos bíblicos que todo el que se ha entregado a Dios ha recibido un espíritu nuevo y un corazón de carne. Un corazón de carne. ¿Por qué te voy a explicar esto? Porque tiempo después, cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel, el corazón del faraón se endureció. Y ahora te quiero llegar a esa conclusión. Cuando dice que el corazón del faraón se endureció, significa que no quiso atender a la voluntad y a los mandatos de lo que Dios quiso para la vida, no solo del faraón, sino del pueblo de Israel. Porque el faraón recordad que tenía otros dioses, no creía en Dios, era un hombre necio, era un hombre cruel que quería oprimir al pueblo de Israel. Vamos a lo de la visión. ¿Qué se necesita para tener visión? Más visión. Pasión, ¿vale? Esto es muy importante, tener pasión por la visión que ya Dios te pudo adelantar. También es muy importante la acción, ¿vale? Estos son atributos que tuvo Moisés para llegar a poder tener visión para la libertad del pueblo de Israel. Se necesita de la palabra de Dios. Recordad que Moisés, para poder tener la visión que Dios le dio, antes tuvo que tener revelación, que visión es revelación en hebreo, ya os lo he dicho, es chazón, y tuvo que tener pasión por las almas que estaban corrompiéndose, algunas en Egipto, dice la palabra. Tuvo que tomar acción. Recordar que cuando Moisés fue llamado en la zarza, mientras pastoreaba ovejas,
el Señor le dijo, ve Moisés, obedece, y le dijo, pero Señor, si yo soy tardo de lengua, si yo, Señor, no sé hablar, y se cree en la historia bíblica y en la historia fundamentada, en el comentario bíblico, en los estudios que se han hecho de la historia, se cree que era porque, a pesar de ser un gran legislador, un hombre preparado, a pesar de Moisés ser un hombre que estaba instruido, un hombre que conocía muchos idiomas, se cree que Moisés era tartamudo. Entonces, necesitó de la palabra de Dios. Cuando le dijo, ve, Moisés tenía falta también como de autoestima, tenía mucha duda, pero Señor, no me van a escuchar, pero ¿cómo voy a ir a Egipto? Me van a querer matar. Y Dios le respondió, no, ellos ya han muerto, ya Dios preparó un terreno dentro de esa visión. Entonces, tuvo que escuchar la palabra de Dios, fue llamado en la zarza, tuvo que escuchar a través de su espíritu, antes de eso tuvo que tener fe, acción, tuvo que tomar acción a pesar de no querer. Él quería seguir estando con sus ovejas, tranquilo. Él ya tenía 80 años. Recuerda que Moisés, hasta que tuvo 40 años, estuvo en Egipto viviendo en palacio. Al matar al capataz, Moisés tuvo que huir de Egipto porque lo querían matar el faraón. Porque se puso de parte de los hebreos, se puso de parte del pueblo de Israel. Y eso para el faraón era una ofensa, porque eso significaba que Moisés renunciaba a los dioses de Egipto para ponerse de parte del Dios de Israel. Cuando hay gente que dice, no, cualquier Dios es válido. No, el Dios de Israel es válido. El Dios de Israel, que es el Dios del pueblo escogido, el que ha tenido fe y el que ha creído en él. Una vez que tuvo pasión por las almas, tuvo acción, tuvo que escuchar la palabra de Dios, tuvo que subir su autoestima, tuvo que prepararse y creer en lo que Dios le dijo con esa visión. Le dijo, tú vas a ser el libertador de Israel. Y dijo, pero yo, Señor, si yo no sé hacerlo, ¿cómo voy a ir yo si yo no sé? ¿Cómo voy a hablar si yo soy tartamudo? Si yo no estoy preparado, ¿cómo me mandas a mí esta visión? Y Dios le tuvo que enfadarse, dice el comentario bíblico y la Biblia, ¿no? Y le dijo, te estoy diciendo que vayas. Tuvo que conocer los principios de qué tenía que hacer. Dios le dijo que cogiera su vara, que la vara iba a hacer milagros, que Dios iba a actuar a través de la vara y que a través de los principios que Él le iba a dar de cómo hacer que sucedieran las cosas a través de los milagros, de las 10 plagas, Dios iba a actuar. Tuvo que tener fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad al plan que Dios le dio. Fidelidad a su visión. Fidelidad al propósito. Fortaleza. La fidelidad es también fortaleza. Y la fidelidad es no trabajar para tu gloria, no trabajar para ti. La fidelidad es trabajar para Él, trabajar para Dios. No solo fidelidad en lo que Dios te ha dado en su propósito, sino fidelidad en lo que Dios te ha dicho que cumplas, te guste o no te guste, tengas sueño, estés preparado o no estés preparado. Estos principios son para ti, para tu propósito de vida. Esta visión es para ti, para tu visión de vida, asegurándote de que Dios es el que te ha revelado y que realmente estás en el propósito de lo que Dios quiere para tu vida. Después tuvo que retener la atención de lo que tiene que estar haciendo día tras día, aunque estuviera cansado. Moisés tuvo que pelear hasta 10 veces con esas 10 plagas, con la sangre del río Nilo, con las langostas, con la plaga de moscas, con los 3 días de las tinieblas. En la última plaga, en la 10ª plaga, es cuando ya murieron los primogénitos de Egipto. Ahí fue ya donde el pueblo de Israel fue liberado. Bueno, Jehová levantó a Moisés para que llevara a cabo su misión divina, que incluía no solo liberar físicamente a Israel, sino también enseñarles cómo ser liberados espiritualmente. Su ministerio se extendió más allá de los límites de su propia vida terrenal. Moisés quería otro tipo de vida, pero Moisés decidió servir a Dios. Es decir, eso se convirtió en su propósito de vida. Porque Moisés ya antes de liberar al pueblo de Israel, antes de encontrar su misión y su visión, la visión que Dios le dio, ya Moisés era un hombre fiel al Señor. Él ya creía en Dios. Él era un legislador, pero él amaba todo lo que rodeaba los conceptos y los principios de Dios. Moisés, cuando estaba en el monte pastoreando ovejas, él se acordaba y tenía la visión y los recuerdos del pueblo de Israel y dirá, ¿cómo estarán, Señor, después de tantos años? Recordar que 40 años estuvo Moisés, el Señor le estuvo preparando el carácter a Moisés en el desierto, pastoreando ovejas.
Imaginaros un hombre en un palacio, como era Moisés, un hombre tremendamente rico en aquel tiempo, adoctrinado entre las mujeres más bellas, pudo elegir, joven, tenía y aprendió todos los idiomas, manejaba 5 o 6 idiomas, aprendió la legislación de Israel, aprendió, o sea, la legislación de Egipto, y además fue muy instruido en la legislación judaica. Un hombre preparadísimo. Y cuando tuvo que huir de Egipto porque el faraón lo iba a asesinar, tuvo que irse a pastorear ovejas huyendo, ¿no?, de Egipto, y donde allí conoció a su mujer y Jetro, que fue su suegro, un sacerdote, lo acogió. Pero, ¿qué le pasó a Moisés en ese tiempo mientras pastoreaba ovejas? Su primera etapa fue que su pasión estaba sola, dentro del proceso de preparación. Es decir, a veces podemos pensar que estamos solos. Señor, ¿por qué me has llevado aquí? Dios estaba preparando el carácter de Moisés. Es decir, Dios le estaba diciendo cómo tenía él que volverse humilde, cómo tenía él que prepararse para vivir en un desierto, porque después él estaría 40 años en el desierto, llevando y liderando al pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán. Pero, ¿cómo de legislador y ser un hombre rico donde no le faltaba ni el agua ni la comida, iba a saber él sobrevivir en el desierto si previamente Dios no lo hubiera instruido y no lo hubiera preparado en el desierto cuando tuvo que huir de Egipto? Os quiero decir con esto que a veces no podemos imaginar o no podemos saber el por qué Dios está tratando con nuestra vida, especialmente con unas etapas que son realmente difíciles. Algunos de vosotros me habéis hablado en privado diciéndome que vuestra vida está pasando por momentos difíciles, pero no debemos de poner en duda nunca que Dios está en control de absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, y todas las etapas por las que estamos pasando, a pesar de ser difíciles. La dificultad forma parte del éxito, la dificultad forma parte de la visión, la dificultad es el paso para llegar al éxito. Cuando Dios está en medio de nuestra preparación y creemos y no perdemos la fe de que Él está en medio de nuestra preparación, entonces comienzan a suceder grandes milagros. Mirad, os lo voy a decir de otra manera. ¿Os acordáis del rey David? ¿Os acordáis de Jacob? Si visteis el vídeo que subí. Todos los grandes triunfadores de la Biblia, no hay ni uno que fuera creyente que no pasara por grandes dificultades. José el soñador, Jacob, Moisés, todos los grandes padres de la fe, antes de llegar a una alta posición de liderazgo, ojo, no por egoísmo, posición de liderazgo donde Dios los llamó a esa visión, fueron padres y hombres que estuvieron en un camino sin dudar en que Dios tenía un propósito y el por qué los estaba preparando mientras caminaban por ese desierto personal. Por eso mi libro se llama Tu tierra prometida. En ese desierto personal no hay tierra prometida que sea alcanzada sin atravesar un desierto personal, que fue mi historia de vida. Cuando yo escudriñé las escrituras, son principios fundamentales para una vida de éxito. Aprendí que cuando tú aprendes los fundamentos espirituales, tu vida crece de una manera diferente. Atravesando esa dificultad, que ya me he quedado en que Moisés tuvo que tener esa visión en la que, a pesar de que en ese orden, en ese origen de ese sueño y de esa visión que tú puedas estar teniendo antes de ser madura, porque la visión luego se hace madura, pero si tú estás en tus propias fuerzas, se hace mucho más difícil, porque en tus propias fuerzas tú estás en el ego y estás compitiendo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú encuentres tu propósito a través de sus fuerzas, porque nosotros humanamente, nuestro hombre caído, es muy difícil de sostenernos y mantenernos. Pero cuando tu propósito y tu visión de vida nace de un propósito a través de Dios, cuando ese propósito viene a través de Dios y de la revelación, que es la visión que Él te ha dado, a través de la revelación que Él te ha dado por medio de su palabra, entonces tú empiezas a caminar diferente porque te fortaleces en la palabra. Número 1, la visión de Moisés primeramente estaba empobrecida. Es la etapa de la ingenuidad. Tú no crees, es la primera etapa en la que tú no crees que Dios te esté llamando. Tú no crees
que se puedan cumplir ciertos propósitos porque tú no te sientes preparado. Y sin embargo, a pesar de todo, Moisés tenía incredulidad, que es lo que te he dicho, que Dios le dijo, ve, y le dijo, pero Señor, si yo soy tartamudo, si yo soy tardo de lengua, no tenía autoestima. Moisés no tenía la voluntad de ir a ser libertador. Tú puedes querer tener esa visión, esa misión, y puedes no creer que tú estés preparado, y sin embargo Dios te está diciendo, sí estás preparado. Ve, simplemente ve, porque tu sueño yo lo voy a respaldar. Tu propósito yo lo voy a asegurar. Tu fortaleza y tu éxito, le estaba diciendo a Moisés, tu éxito va a cumplirse, porque yo soy Dios y lo que empiezo lo termino. Ahora, número 2. Alcanzamos, esta es la etapa en la que la visión está sola, ¿vale? Una visión sola. 2 es la etapa en la que alcanzamos cierta madurez dentro del proceso de preparación y la visión progresa en nosotros. Ahí fue donde se cometió el asesinato, donde Moisés fue asesino de un capataz de allí de Egipto. Huye de Egipto tras vivir 40 años preparándose como legislador porque le querían matar, viviendo como un exiliado 40 años más en el desierto y preparándose en su madurez espiritual, pastoreando ovejas. Él continuaba sintiendo dolor por la esclavitud del pueblo de Israel. A veces seguimos con ese sueño en la cabeza. Mi sueño empezó así. Yo quería servir, no sabía cómo, pero el Señor te va preparando y Él sabe cuándo es la etapa y el momento en el que tú tienes que emprender ese camino para que tú seas fortalecido, para que tu carácter sea maduro, porque a veces no es solo una cuestión de preparación teórica, es cuestión de una preparación espiritual más que teórica. Rafael Nadal tiene su fortaleza en una preparación mental porque es una persona constante, trabajadora. Rafael Nadal es un tenista que hoy día se pone en el ejemplo como en todas las grandes empresas de emprendimiento que se dedican a la economía, para grandes empresarios lo ponen como ejemplo porque es una persona que trabaja mucho su mentalidad, su constancia y su propósito. En este caso, Moisés tuvo que prepararse en una madurez espiritual en su constancia. Aquí se alcanza la madurez, donde Dios te pone las pruebas. Aquí estás sola, un propósito solo en el que no te crees capaz. Aquí alcanzas una madurez en la que Dios te está preparando deliberadamente, a pesar de tus dudas, muy importante esto, a pesar de tus dudas, porque aunque tú estés dudando, si tú mantienes la fe, te la voy a poner en pequeñito aquí, Dios te va a seguir llevando al siguiente nivel. Pero tú tienes que madurar en tu fe, en tu fortaleza espiritual, tú tienes que seguir creciendo en tu carácter y tienes que aguantar y soportar. 3. La estatura espiritual nos prepara para la visión mediante situaciones dolorosas. Aquí fue donde empezó a tener dolor. El dolor nos ayuda a avanzar. Son principios, si te das cuenta esto no es religión, es espiritualidad basada en la Biblia. Tienes que ser creyente, por supuesto, pero el que tiene fe y fortaleza en su firmeza espiritual en Dios, estos principios los aplica porque son bíblicos. El libro más exitoso del planeta a nivel de conocido, reconocido y de crecimiento personal, espiritual, más importante es la Biblia. Y quien cree que esto es religión, se lo pierde. Religión es lo que se enmarca en catolicismo, en evangelismo, en protestante. Yo no quiero enmarcar esto en absolutamente nada, sino que conozcas la Biblia desde los principios hermenéuticos, para que tú puedas profundizar a nivel espiritual y corrobores que todo lo que te estoy diciendo está fundamentado en realidades, en principios. Y 4, Dios está trabajando, preparando el camino. Es decir, cuando a través del dolor, después de eso hay una preparación del camino. Las cosas no suceden de un día para otro, es verdad. Dios es Dios, pero Dios también tiene que trabajar en los preceptos que tú necesitas encontrar en tu vida. ¿Cuál fue el trabajo que Dios hizo para preparar el camino de Moisés? Dios trabajó en que los que querían matar a Moisés, porque Moisés asesinó a un capataz de Egipto, lo estaban buscando para matarlo. Cuando Dios preparó el terreno es que los que perseguían a Moisés ya habían muerto. Entonces Moisés pudo entrar a la tierra de Egipto para poder personarse sin ser perseguido y sin ser bienvenidas, sin ser perseguido y sin ser el plan de Dios frustrado.
Dios tiene sus tiempos. A veces dudamos, ¿pero por qué ahora? ¿Pero por qué después? En nuestra mente humana nosotros queremos racionalizar todo lo que Dios hace, pero eso es imposible. Nosotros no podemos saber cuáles son los propósitos de Dios, pero la Biblia dice, mis pensamientos para ti son mucho más altos que tus pensamientos. Y yo tengo planes de bien para ti y no planes de mal, a fin de que alcances toda la esperanza que tú esperas para tu vida. Entonces, en esa fe y en esa preparación, Dios también hace que el camino se vaya estrechando hasta que se cumple su propósito. Recordad que Dios comenzó el plan del libertador con el nacimiento de Moisés, cuando los primogénitos, todos los primogénitos del pueblo de Israel estaban siendo asesinados. Moisés en una canasta viajó por el río Nilo, cayendo en los brazos de la hija del faraón y siendo adoptado. 80 años después, Moisés sería el libertador del propio pueblo del Dios de Israel, los que aceptaron al Dios como único Dios. ¿Por qué no los egipcios? Porque los egipcios fueron paganos, creían en muchos dioses, no creían en el Dios de Israel, creían en el Dios Ra, en el Dios Anubis, en el Dios Sol, en el Dios de la muerte, en el Dios... Tenían muchos dioses. Creían que el Dios era el mismo Dios, que el faraón era el mismo Dios personificado. Pero el faraón, en su orgullo, como que era el Dios del mundo, no quiso aceptar que había un Dios mayor que él. Por eso el faraón endureció su corazón. Al principio, Dios no endureció el corazón del faraón. El faraón endureció su corazón en las 5 primeras plagas. Pero en la zarza, Dios le dijo, no te preocupes, porque yo endureceré el corazón del faraón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se endureció el corazón del faraón o Dios endureció el corazón del faraón? ¿Eso significa que la voluntad humana puede ser omitida? ¿Realmente nuestra voluntad puede ser omitida? Realmente aquí lo que pasó fue que el faraón endureció su corazón en las 5 primeras plagas, pero Dios, al ver que era un hombre tan duro, un hombre con un corazón de piedra tan cruel, que no quiso dejar salir a su propio pueblo de Israel, a sus propios hijos, a los llamados que eran para Dios, porque los que hemos creído seguimos siendo su pueblo de Israel, seguimos siendo sus propios hijos, porque ahora nosotros, los que hemos creído en Dios, se nos llama como real sacerdocio, igual que el pueblo de Israel, así dice la Biblia. Pero Dios se enfadó tanto porque vio que era un hombre tan cruel y tan duro, que entonces Dios le endureció el corazón al faraón para que el mismo faraón se quebrantara y pudiera soltar a sus hijos. Pero ¿qué pasó? Que el faraón, al contrario, sucedió que en su propia voluntad endureció más aún su corazón, no permitiendo que saliera el pueblo de Israel. Significa que de nuestro corazón nace el carácter. Cuando de nuestro corazón nace el carácter y Dios probó el corazón del faraón endureciéndolo para ver hasta qué punto insospechable podía llegar el corazón del faraón. Si cuando Dios endurece tu corazón, tú en tu voluntad lo endureces más aún y no se quebranta, es porque hay una dureza extrema. La dureza ya de no atender a las razones significa que su corazón, en su carácter, en su alma, porque en el antiguo Egipto al corazón le llamaban Ibi, significa que ahí se poseía la casa del alma. Significa que para ellos el corazón era donde estaba su carácter, su raciocinio, sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos, su ego, su carácter, lo que tú eres. No hay un alma igual a la tuya, porque tú te has formado a partir de experiencias, de referencias. Sucede que entonces Dios endureció el corazón del faraón, pero el faraón no permitió que Dios, el pueblo de Israel, se fuera al desierto y liberarlos en la voluntad de Dios. A pesar de todos los milagros que vio con la vara de Moisés, no lo permitió. Y finalizando ya con esto, en el punto número 5, sucede la realización del propósito de Dios. Aquí sucedió inevitablemente lo que tuvo que suceder, la 10ª plaga, que el último milagro, el último suceso fue que entonces Dios ordenó que todos los primogénitos de Egipto, incluido el hijo del faraón, murieran.
Aquí fue donde el faraón se derrumbó, aquí fue donde el faraón permitió que se fueran, así fue como se cumplió la palabra de Dios, el propósito, desde el nacimiento de Moisés hasta la liberación del pueblo de Israel. Esta es la visión plena del sueño, del propósito que Dios puede tener para tu vida. Deseo haberte inspirado con esta historia, haberte enseñado todo lo que yo sé. Me gustaría que siguieras estos principios, que hayas tomado nota, que hayas cogido boli y papel, porque son realmente principios muy, muy reveladores, son como un tesoro para tu corazón. Sígueme en mi canal, en Instagram, en todas las redes sociales. Suscríbete a mi canal, dale un like, por favor, a mis vídeos, a todas mis redes, porque me ayudas mucho y deseo haberte inspirado. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.